nombre es Silvia Mera, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad quiero hablarles sobre Su Merced, un documental dirigido en 2020 por Victoria Solano. Esta obra aborda una de las historias más complejas y dolorosas de Colombia, el conflicto armado interno, y lo hace a través de las voces de las víctimas y los sobrevivientes. En este video les daré un análisis de los temas más importantes que aborda el documental, cómo se presenta la violencia en Colombia desde una perspectiva humana y por qué este tipo de obras son esenciales para comprender la historia reciente del país. Les voy a dar una breve explicación del contexto histórico. Colombia ha vivido más de 50 años de conflicto armado en los que se han visto involucrados guerrillas, paramilitares y el ejército del país. Este conflicto ha dejado miles de víctimas, muchas de ellas desplazadas por sus hogares, otras más directamente afectadas por la violencia y el terror. El propósito de este documental se adentra en las historias de quienes han sido directamente afectados, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas. El documental tiene un enfoque humano centrado en el sufrimiento, pero también en la resistencia y la esperanza de quienes viven las consecuencias de esta violencia. Por otro lado, el título Su Merced, que es una expresión común en Colombia, significa algo como usted o su merced. Es una forma respetuosa y cercana de dirigirse a alguien, lo que refleja la intención del documental de acercarse a las personas que cuentan sus historias de manera profunda y respetuosa. Los temas claves del documental son los siguientes. Primero e indiscutiblemente, la violencia y el desplazamiento. Una de las principales temáticas que se tratan en Su Merced es el desplazamiento forzado, una de las consecuencias más visibles del conflicto armado. El documental muestra cómo miles de colombianos han tenido que dejar sus hogares, muchas veces sin más que lo que pueden cargar, para escapar de la violencia. Segundo, las historias personales. Lo que distingue este documental es que no se limita a mostrar solo con cifras o estadísticas. Cada historia personal narrada es un testimonio de lucha y sobrevivencia. Las personas que aparecen en el documental nos cuentan cómo la guerra ha impactado sus vidas de manera directa y lo que significó perder sus hogares, sus familiares y sus comunidades. Tercero, las voces de mujeres e indígenas. Una parte fundamental del documental es la inclusión de las voces de las mujeres y las comunidades indígenas, quienes han sido doblemente afectados por el conflicto. Las mujeres en particular no solo han sufrido de violencia del conflicto, sino también la violencia sexual y de género. Y las comunidades indígenas, que ya enfrentaban una lucha por la defensa de sus territorios, se han visto aún más vulnerables ante el conflicto armado. Cuarto, la resiliencia y la esperanza. A pesar de todo el sufrimiento, el documental también destaca la resiliencia de estas personas. Las historias de esperanza y superación son fundamentales, pues nos muestran cómo muchas de estas comunidades están trabajando por reconstruir sus vidas, sus hogares y sus relaciones a pesar del dolor vivido. En cuanto al estilo visual y narrativo del documental, tenemos la narrativa emocional, que es de naturaleza 100% emocional, sin caer en el sensacionalismo. Cada testimonio se presenta de forma respetuosa, sin tratar de manipular al espectador, pero claramente apelando a la empatía y a la reflexión profunda sobre el impacto del conflicto. Otro punto es la dirección y producción de Victoria Solano junto con Paula Vaccaro y Marco Cartolano. Han logrado un equilibrio entre el respeto por los testimonios y una narrativa visual poderosa que no necesita recurrir a imágenes explícitas de violencia para transmitir el sufrimiento. Se utiliza mucho el contraste entre el paisaje de Colombia y los testimonios para enfatizar la desconexión entre la belleza natural del país y la brutalidad del conflicto.
Otro punto importante es el impacto y la relevancia del documental, ya que hace una reflexión sobre la memoria histórica, ya que uno de los aspectos más importantes de su merced es su contribución a la memoria histórica del conflicto colombiano. El documental no solo pone en primer plano las víctimas, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo debemos abordar la paz y la reconciliación en un país que ha vivido tantos años de violencia. En cuanto a la relevancia actual, y a pesar de los esfuerzos por lograr la paz en Colombia, el país sigue enfrentando desafíos en la implementación de los acuerdos de paz. El documental nos recuerda la importancia de no olvidar el pasado, de seguir escuchando las historias de las víctimas y de seguir trabajando por una Colombia más justa. Finalmente, si aún no han visto Su Merced, definitivamente les recomiendo hacerlo. Este documental es una obra poderosa que no solo educa sobre la historia reciente de Colombia, sino que también nos invita a reflexionar sobre el dolor, la resiliencia y la esperanza. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que este video haya sido útil para entender mejor las claves del documental y su relevancia. Gracias.